Muy buenas a todos, soy Alberto Torrejón, profesor de Biología en Escuela PC, y hoy vamos a ver la resolución del examen oficial de Biología del año 2023-2024. Como siempre, es un examen que está dividido en dos partes. Una primera parte, que es una parte de tipo test, en la cual cada pregunta acertada suma 0,5 y cada pregunta fallada resta 0,15. Y una segunda parte de desarrollo, donde encontraremos 4 preguntas de desarrollo, de las cuales solo tendríamos que elegir 2. Al igual que en el tipo test, encontramos 15 preguntas tipo test y solo teníamos que elegir 10 de ellas. Vamos a ir viéndolo uno a uno. En la primera pregunta nos dicen el límite más externo de las células vegetales es su A. Membrana plasmática, B. Envoltura nuclear, C. Pared celular. Vale, en esta opción la membrana plasmática no es la, el límite más externo. ¿Por qué? Porque recordemos, por ejemplo, en procesos como en la ósmosis, que cuando el agua entra dentro de la célula, la pared celular protege que ésta no se rompa del choque osmótico, ¿vale? La envoltura nuclear, pensarlo, el núcleo realmente lo encontramos dentro de las células en sí, o sea que no va a ser la parte más externa. Por lo tanto, en este caso, la respuesta correcta sería la C, pared celular. Siguiente pregunta. ¿Cuál de las siguientes opciones se considera una macromolécula? Vale, una macromolécula al fin y al cabo es una molécula compuesta por mucha cantidad de elementos, ya sea el que sea, ¿vale? Entonces, en este caso tenemos ácido nucleico, que recordemos que un ácido nucleico es una estructura formada por nucleótidos y unida mediante enlaces fosfodiéster, ¿vale? Es una estructura bastante grande y los ácidos nucleicos que conocemos son el ADN y el ARN, ¿vale? Esto es una macromolécula. Recordad que, por ejemplo, el ADN de una célula mide 2 metros, ¿vale? O sea que es una estructura bastante grande. Aminoácido básicamente es la estructura inicial de una proteína, ¿vale? Y ácido graso es verdad que es una estructura algo más grande, pero no llega a ser una macromolécula en sí como si lo es el ácido nucleico, ¿vale? Vamos a por la siguiente pregunta. Pregunta número 3 del tipo test. Si una célula tiene 12 cromosomas, después de dividirse por mitosis, ¿cuántos cromosomas tendrá cada célula hija? Vale, aquí tenemos que tener en cuenta algo. Mitosis. O sea, la mitosis, su función principal es la regeneración de tejidos. Es decir, si nosotros, por ejemplo, nos hacemos un corte aquí en la mano, se tiene que dar una duplicación de estas células para que se llegue a cerrar este corte, ¿vale? Por lo tanto, las células que nacen por mitosis son iguales, ¿vale? Entonces, claro, no podemos ir dividiendo la cantidad de cromosomas porque si no, realmente no se podría, serían células completamente distintas a las que había previamente en el corte. Por lo tanto, la cantidad de cromosomas que saldrá después de una división por mitosis será la misma, ¿vale? Si nos decían que teníamos 12 cromosomas, las células hijas tendrán 12 cromosomas también. Por lo tanto, A, opción correcta. 4. La forma tridimensional de un polipéptido se asocia con su... Recordemos que un polipéptido es otra forma de llamar a las proteínas, ¿vale? Entonces, claro, nos están dando como las opciones tres estructuras de las proteínas. La estructura primaria, recordemos que es la estructura lineal y la secuencia de aminoácidos que se encuentra, por lo tanto, no nos da una forma tridimensional. En cuanto a la estructura secundaria, ya empiezan los grupos R a hacer ciertas interacciones y nos dan dos estructuras. Una estructura en forma de alfa hélice y otra estructura en forma de beta lámina. Pero esto tampoco nos está dando una estructura tridimensional en sí, sino que la estructura tridimensional nos la está dando la estructura terciaria, que es la suma de todas las fuerzas que establecen entre los grupos R en sí, ¿vale? Es la estructura final y es la estructura que tendría esta proteína en el espacio. Por lo tanto, la opción A era la correcta. En la siguiente pregunta nos dicen cuántos cromosomas sexuales posee normalmente un individuo en la especie humana, ¿vale? Tenemos que recordar que tenemos dos tipos de cromosomas. Tenemos los autosomas y tenemos los cromosomas sexuales. Entonces, claro, eh, nosotros vamos a tener como cromosomas sexuales o XX o XY. En este caso, tendríamos dos cromosomas sexuales. Cuidado, porque aquí hay una trampa que es
o sea, es la respuesta B. Esta no es porque se está refiriendo a el par de cromosomas, ¿vale? Es trampa porque nos están preguntando por el total. ¿Cuántos cromosomas sexuales tenemos? Tenemos 2, ¿vale? Después, en la 6, nos dicen la importancia de la fotosíntesis radica en que los organismos fotosintéticos producen algo para la biosfera, ¿vale? La biosfera al final es el conjunto de todo lo que de la vida, de todo lo que nos rodea, ya sea la atmósfera, ya sea el suelo, todo, ¿vale? Entonces, he subrayado producen porque CO2 está puesto para confundir. Realmente, las plantas, o sea, los organismos fotosintéticos, toman el CO2, no están produciendo el CO2, ¿vale? Entonces, esta respuesta sería incorrecta. Agua, igual, consumen agua. Entonces, la respuesta correcta en este caso sería la materia orgánica, C, ¿vale? 7. ¿Cuál de los siguientes no en mayúscula y subrayado, importante, no es una defensa inespecífica? Vale, tenemos los linfocitos B de memoria que más específicos no pueden ser. O sea que directamente los subrayamos, ¿vale? Los linfocitos B de memoria son los que van a hacer que actuemos de forma más rápida frente a un patógeno que ya nos ha infectado previamente, ¿vale? Después, B, reacciones inflamatorias. Una reacción inflamatoria se da con, bueno, con cualquier tipo de alerta de infección que tenga nuestro cuerpo, ¿vale? Y después, C, barreras de entrada, como por ejemplo la mucosa, la piel, son inespecíficas también, ¿vale? Por lo tanto, la opción correcta en este caso sería la A. El siguiente cromosoma es metacéntrico, telocéntrico o acrocéntrico. Vale, un cromosoma metacéntrico tendría el centrómero aquí, en la mitad del cromosoma. Por lo tanto, esta opción no sería. Un cromosoma telocéntrico tendría el centrómero prácticamente en los telómeros, ¿vale? Sería un cromosoma algo parecido a esto. Por lo tanto, esta tampoco sería la opción. Y un cromosoma acrocéntrico lo tiene como un poquito desplazado hacia la parte superior, pero no llegando a los telómeros. Es decir, los telómeros quedan por encima del centrómero en sí. Por lo tanto, la opción correcta sería cromosoma acrocéntrico, C. 9. ¿En qué orgánulo se produce principalmente la síntesis de lípidos? Opción A, retículo endoplasmático liso. Opción correcta, ¿vale? O sea, es una de las funciones que produce el retículo endoplasmático liso. Mitocondrias. En las mitocondrias realmente es el motor de la célula, es el productor de energía, ¿vale? Aquí, de hecho, es donde se queman los lípidos en forma de acetil-CoA, ¿vale? Y retículo endoplasmático rugoso no es su función principal, ¿vale? En el retículo endoplasmático rugoso tenemos asociados los ribosomas, por lo tanto se van a encargar principalmente de la síntesis y de la forma en sí de las proteínas. 10. Las bacterias diseñadas para descomponer mejor el petróleo son importantes en el campo de... Vale, el petróleo, esto se suele estudiar en el tema de... Ups. Se suele estudiar en el tema de la ingeniería genética. El petróleo puede ser un problema cuando este se vierte sobre el mar, ¿vale? Y hay algunos tipos de soluciones, como por ejemplo utilizar ciertas bacterias que consuman este petróleo en sí. Por lo tanto, oncología, que es el campo que estudia en profundidad el cáncer, no. Y la agronomía tampoco sería, ¿vale? Porque al final la agronomía lo que estudia es en profundidad del campo. Por lo tanto, la respuesta en este caso sería la bioremediación. Es decir, es aplicar un remedio biológico. 11. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe correctamente la glucólisis? A. Se producen las mitocondrias. Cuidado con esto. La glucólisis se produce en el citoplasma, no se produce en la mitocondria. B. Produce dos moléculas de piruvato. Esto es correcto. C. Requiere oxígeno. Esto es incorrecto, ¿vale? O sea,
En este caso, la respuesta correcta sería la B, producen 2 moléculas de piruvato. Recordemos que en la glucólisis partimos desde la molécula de glucosa, la cual tiene 6 carbonos, y esta, mediante una serie de reacciones, acaba produciendo 2 moléculas de piruvato. Piruvato por aquí y piruvato por aquí, las cuales tienen cada una 3 carbonos. Y aquí conseguimos una producción de energía, es un proceso catabólico, ¿vale? 12. Una vez duplicado, un cromosoma está compuesto por dos partes idénticas denominadas A, centrómeros. Ya hemos visto los centrómeros en la pregunta anterior, por lo tanto, no es un centrómero. B, cromátidas hermanas. Recordemos que las cromátidas hermanas son las que quedan unidas por el centrómero en sí, ¿vale? Por lo tanto, en este caso sería la opción correcta, porque al final son las copias de la información genética, y cromosomas homólogos. No son cromosomas homólogos, de hecho nos está diciendo un cromosoma. Aquí los cromosomas homólogos son dos cromosomas en sí, ¿vale? Entonces esta opción sería incorrecta. 13. ¿Cuál de los siguientes métodos se utiliza para cortar la secuencia de ADN en sitios específicos? A. Enzimas de restricción. Esta sería la opción correcta, ¿vale? Las enzimas de restricción se van a encargar de realizar un corte de secuencias de ADN. ADN ligasa sería una opción incorrecta porque al final se encargan en la replicación de unir ciertos fragmentos. Y C, electroforesis en gel, básicamente es una técnica de separación, ¿vale? Por lo tanto, no se encarga de cortar la secuencia de ADN. 14. La duplicación del ADN se lleva a cabo en una célula A, durante la fase G1 de la interfase. Recordemos el ciclo celular. En el ciclo celular nosotros teníamos G1. Por aquí, si pasaba la etapa de revisión, tendríamos G0, fase S, G2 y división celular. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en G1 todavía se está empezando a formar la célula en sí. No se está llevando a cabo la duplicación del ADN. Por lo tanto, esto sería una opción incorrecta. En la fase S, de hecho, la fase S se denomina la fase de síntesis, es donde se da la duplicación del ADN. Por lo tanto, opción B, correcta. Y durante la profase la encontramos en la división celular, ¿vale? O sea, nos mencionan esta etapa del ciclo, una de ellas, claro, y esta etapa del ciclo. Y por último, de las preguntas tipo T nos dicen, ¿qué coenzima acepta electrones durante la respiración celular? Tenemos que tener en cuenta que en la respiración celular nosotros estamos obteniendo electrones, ¿vale? Y estos electrones van a causar que una molécula se reduzca, ¿vale? Por lo tanto, tenemos el ATP, que ya no lo podríamos reducir más, por lo tanto no sería una opción correcta. La niacina, que es una vitamina, ¿vale? En este caso no estaría actuando como coenzima en la respiración celular. Y tenemos el NAD, el cual puede ser reducido. Por lo tanto, esto sería una respuesta válida y correcta. Pasamos a las preguntas de desarrollo. Recordemos, teníais que elegir 2 de 4, ¿vale? Las que mejor se os diesen. Y en la primera pregunta nos encontramos, en relación con el cloroplasto, contesta las siguientes cuestiones. A, denomine cada una de las regiones de estos orgánulos, 0,5 puntos. B, ¿en qué espacio tiene lugar la expresión del mensaje genético del cloroplasto? 0,5 puntos. C, ¿en qué consiste la fotólisis del agua y en qué lugar del cloroplasto se produce? 1 punto. Y ¿dónde se ubica y qué función cumple la enzima rubisco? La enzima rubisco es una de las enzimas más importantes porque es la más abundante del planeta. Así que bueno, vamos a ver la resolución de cada uno de ellos y vamos a empezar con el apartado A. Vale, nos dice cada una de las regiones de este orgánulo, ¿vale? O sea que mencionad todas las que os sepáis.
En primer lugar, ¿qué es lo que nos encontramos en el cloroplasto? Nos encontramos la membrana externa. Y como nos dicen, denomine, vamos a darle una definición pequeñita. La membrana externa básicamente es la región más externa, la región que separa el espacio extracelular del espacio intracelular. Además, facilita el intercambio de sustancias. Vale, ¿qué es lo siguiente que nos encontramos? Nos encontramos el espacio intermembrana, que es un espacio que se encuentra entre la membrana externa del cloroplasto y la membrana interna. Vale, ¿y qué es lo que hace este espacio intermembrana? Genera una diferenciación entre el exterior, o sea, las sustancias que entran del exterior de la membrana externa con el interior de la membrana interna, ¿vale? Vale, después nos encontramos con la membrana interna, que básicamente es, pues bueno, membrana que envuelve el interior del orgánulo, conteniendo el estroma. Por lo tanto, ¿qué es lo siguiente que nos encontramos? Nos encontramos el estroma, que básicamente es un líquido acuoso en el cual podemos encontrar orgánulos, enzimas y sustancias necesarias para la supervivencia de las células. Vale, también es importante mencionar que en el estroma es donde se da el ciclo de Calvin. En el estroma
se produce el ciclo de Calvin. Vale, ahora, ¿qué más nos encontramos? Pues ya hemos empezado a mencionar un poco la fotosíntesis. Solamente hemos hablado de dónde ocurre la fase oscura en sí, o el ciclo de Calvin. Ahora nos queda el principal protagonista de la fase lumínica, que serían los tilacoides, ¿vale? Entonces, vamos a darle una definición aquí. Tilacoide. Básicamente es una estructura membranosa en cuya membrana se produce la fase lumínica de la fotosíntesis. Vale, también podemos incluir lo que hemos incluido en otras estructuras de membrana. Separan el interior del tilacoide del estroma. Y por último, también es importante mencionar grana, ¿vale? Que es básicamente una estructura compuesta de tilacoides apilados que están interconectados entre sí. Y con esto ya tendríamos todas las respuestas del apartado A. También sería importante mencionar el lumen, ¿vale? El lumen tilacoidal, es decir, aquí en la definición de tilacoide hemos dicho el interior del tilacoide. Este interior del tilacoide recibe el nombre de lumen, ¿vale? Por aquí lo voy a incluir. Vale, lumen tilacoidal, líquido interno del tilacoide. Y ahora sí, con esto ya tendríamos todo el apartado A resuelto, ¿vale? Vamos a ver el B. Nos dicen en qué espacio tiene lugar la expresión del mensaje genético del cloroplasto. Vale, para esto tenemos que saber dónde se encuentra el material genético del cloroplasto y dónde se encuentran los ribosomas en sí. Y esto se encuentra básicamente en el estroma, ¿vale? En el estroma podemos encontrar todos estos compuestos que van a dar lugar a la síntesis de proteínas, ¿vale? Además es donde más útil serán porque al final lo van a tener cerca tanto el ciclo de Calvin, como para la expresión de enzimas en sí necesarias para el ciclo de Calvin, como la membrana del tilacoide, ¿vale? Por lo tanto, en esta pregunta no tendríamos que desarrollar mucho porque es muy concreta. La expresión del mensaje genético del cloroplasto se da en el estroma.
Y con esto ya tendríamos esos 0,5 puntos que vale esta pregunta. ¿Vale? Ahora vamos a por el siguiente apartado, apartado C. ¿En qué consiste la fotólisis del agua y en qué lugar del cloroplasto se produce? Es buena pregunta. En este caso, la fotólisis del agua va a consistir en la rotura de la molécula del agua gracias a la energía lumínica que nos aporta el sol. Bueno, se lo aporta a las plantas en sí. Esta energía lumínica produce la rotura de esta molécula y tras la rotura de esta molécula se produce la translocación de protones al fotosistema en sí y con ello ya se puede dar lugar la fase lumínica, ¿vale? Entonces vamos a desarrollarlo un poquito. Em, Consiste en la rotura de la molécula del agua H2O gracias a el aporte energético solar o lumínico, voy a poner. Tras la rotura de la molécula del agua, se produce la introducción de electrones en el fotosistema dando comienzo la fase lumínica. Ahora, ¿dónde hemos dicho que ocurre la fase lumínica? La fase lumínica ocurre, bueno, voy a desarrollarlo. Este proceso se da en la membrana del tilacoide. Y con esto ya tendríamos la pregunta del apartado C. Ahora veamos la D. Nos dicen dónde se ubica y qué función cumple la Rubisco, ¿vale? La Rubisco de lo que se va a encargar es de introducir el CO2 en la planta para la generación de materia orgánica, ¿vale? Por lo tanto, ¿dónde la vamos a encontrar? Si el ciclo de Calvin se encuentra en el estroma, encontraremos la Rubisco en el estroma. Por lo tanto, encontramos la enzima Rubisco en el estroma del cloroplasto. Vale, ¿y qué más nos preguntan? Nos preguntan qué función cumple. Participa en el ciclo de Calvin, concretamente en la fase de fijación del CO2, ya que se encarga
de tomar esta molécula para acabar generando materia orgánica. Y con esto ya tenemos la pregunta 1 de desarrollo lista. Ahora vamos a ver la pregunta 2, en la que nos dice, define el proceso de transcripción celular, ¿vale? Nos están pidiendo una definición. Una definición va aproximadamente de 3 a 5 líneas, ¿vale? Por lo tanto, transcripción es uno de los procesos del dogma central de la biología en el cual se lee la información genética. Bueno, voy a poner la información contenida en el ADN y se produce una copia de esta en forma de ARN mensajero gracias a la acción de la ARN polimerasa. Y con esto más o menos se da una idea principal de qué es lo que ocurre en la transcripción en sí. Ahora, vamos a ver el siguiente apartado. Apartado B explica la diferencia entre exones e intrones. Un punto. Vale. Nosotros cuando hacemos la transcripción sacamos un transcrito de ARN el cual posee dos secuencias, ¿vale? Una que se denominan exones, que es la secuencia que va a codificar realmente la proteína, y otra que son los intrones, ¿vale? Los intrones no codifican para proteínas y están intercalados entre los exones, ¿vale? Por lo tanto, el ARN que sale directamente del proceso de transcripción no da lugar a proteínas, se denomina ARN inmaduro, ¿vale? Y tiene que sufrir un proceso de maduración, de corte y empalme o de splicing, como prefiráis llamarlo, ¿vale? Entonces, vamos a explicar esto un poquito. B. Los exones son secuencias codificantes que van a dar lugar a proteínas. Por otro lado, los intrones no codifican para proteínas. Encontramos ambos en el ARN inmaduro
Y cuando sufre este ARN el proceso de maduración, se elimina del transcrito las secuencias que no dan lugar a proteína. Entre paréntesis, intrones. ¿Vale? ¿Nos piden algo más? No, no nos piden algo más. Esa sería básicamente la diferencia entre exones e intrones. ¿Vale? Y vamos con el apartado C. Describa el lugar de la célula donde se produce el empalme de los exones. Vale. Tenemos que recordar que en la célula, en el núcleo, por aquí tendríamos el retículo endoplasmático, rugoso y el liso. En el núcleo va a ser donde va a darse el proceso de la replicación y también es donde se da el proceso de la transcripción en sí. Entonces aquí obtendríamos la secuencia de ARN inmaduro, aquí sufriría el corte y empalme y ya una vez tengamos la secuencia de ARN maduro, esta sale del núcleo y se encuentra con los ribosomas del retículo endoplasmático rugoso, ¿vale? Por lo tanto, como nos piden que describamos el lugar, C, vamos a ello. La secuencia, perdón, eh, la maduración del ARN ocurre en el núcleo celular. Vale, una vez maduro, sale atravesando la membrana nuclear y los poros nucleares. Ojo, cuidado, ¿eh? Porque nos están diciendo o sea, que describamos el lugar de la célula donde ocurre. Y los poros nucleares, estructuras que hacen que el núcleo sea permeable selectivo. Además, también mencionaría otras estructuras del núcleo, ¿vale? En el núcleo también encontramos el nucleolo y la cromatina. Básicamente, con esto estaría ya la respuesta de la pregunta C, ¿vale? ¿Estaría bien si mencionáis un poquito más del nucleolo de la cromatina? Sí, básicamente en el nucleolo
es donde se va a producir la síntesis y la estructuración de los ribosomas. Y la cromatina es un conjunto de material genético con proteínas que lo van a estructurar en sí. D. Enumere, ojo, aquí no nos teníamos que enrollar, ¿vale? Enumere otros dos procesos que tienen lugar en la maduración del ARN mensajero. Vale, vamos a ello. Uno, adición de caperuza en el extremo 5' y 2, poliadenilación en el extremo 3'. Y listo. Con esto ya tendríamos todos los apartados resueltos. Vamos a por la siguiente pregunta. 3. En relación con el metabolismo, A. Defina los siguientes procesos: glucólisis, respiración anaerobia, ciclo de Calvin, ciclo de Krebs y fosforilación oxidativa. Es una pregunta de definición que llevamos en los últimos años observando que están introduciéndolas en estos exámenes, así que vamos a ellos. A. Glucólisis. Vale, la glucólisis es un proceso catabólico, glucídico, también estaría bien poner, mediante el cual se lleva a cabo la oxidación de una molécula de glucosa, transformándola en dos moléculas de piruvato. Es adecuado poner dónde ocurre. Ocurre en el citoplasma celular y produce 2 ATP y 2 NADH y ya está. Y ya con esto estaría terminada la definición. Vamos a por la siguiente. Respiración anaerobia. Tenéis que tener cuidado porque la respiración anaerobia la producen todos los organismos. Es muy común que en cuanto veamos esto digamos fermentaciones del tirón, pero tenemos que empezar definiendo qué es la respiración anaerobia en sí, ¿vale? Vamos a ello. Respiración anaerobia. Vale. Es un proceso metabólico, siempre hay que empezar definiendo, ¿vale? Proceso metabólico mediante el cual los organismos generan ATP en ausencia de oxígeno. Por ello, el aceptor final de electrones
es distinto al O2. Ahora sí podemos introducir las fermentaciones. El proceso anaeróbico en humanos se denomina fermentación. Existen dos tipos. Voy a poner por aquí dos tipos. Fermentación alcohólica y fermentación láctica. Si en la definición habéis incluido un poquito de la fermentación alcohólica y de la fermentación láctica, es correcto también, ¿vale? Ahora vamos a por la siguiente, ciclo de Calvin, que ya hemos hablado bastante de él, pero bueno, ciclo de Calvin. De nuevo empezamos definiendo, ¿vale? Ciclo de Calvin es un proceso, en este caso es anabólico, mediante el cual se toma el CO2 atmosférico y se transforma en materia orgánica gracias a una serie de procesos de... Voy a poner, en vez de procesos, de reacciones. Ahora, es importante siempre mencionar en el ciclo de Calvin la Rubisco. La Rubisco es la encargada de fijar este CO2 atmosférico. Y por último mencionar dónde ocurre, ¿vale? El proceso se lleva a cabo en el estroma del cloroplasto. Y con esto ya tendríamos otra definición más lista, ¿vale? Ahora vamos a por la siguiente, que es ciclo de Krebs. Vale. De nuevo, proceso metabólico que ocurre en la matriz mitocondrial. Punto. Vamos a seguir con otra frase. En este proceso, en este, se oxida el acetil-CoA a
CO2, GTP, NADH y FADH2. El NADH y FADH2 entrarán en la cadena de transporte electrónico para producir ATP. Vale, vamos a por la última. Fosforilación oxidativa. Ok. Fosforilación oxidativa. Vale, de nuevo, proceso metabólico mediante el cual se produce la generación de ATP gracias a la adición de fosfatos inorgánicos catalizada por la ATP sintasa. Debido al gradiente electroquímico producido en la cadena de transporte, la ATP sintasa fosforila el ADP convirtiéndolo en ATP. En ATP. Y ya con esto tendríamos todas las definiciones listas, ¿vale? Ahora, en el apartado B, y es muy importante que hayáis diferenciado apartado A de apartado B. ¿Por qué? Porque es muy tentador el apartado B introducirlo en el A, pero se buscan las respuestas donde deben estar, ¿vale? Nos dicen, indique el tipo de células eucariotas y la región en las mismas donde tienen lugar estos procesos. Vale. Vale, pues voy a poner por aquí glucólisis, respiración anaerobia, ciclo de Krebs, y fosforilación oxidativa. Y por aquí, tipo de célula y por aquí lugar. Vale, ya con esto hacemos un mini cuadrito. No era necesario, ¿vale? O sea, si lo habéis puesto, por ejemplo, por puntos, pues por puntos, pero bueno, es más fácil a la hora de organizarlo.
¿Qué tipo de células producen la glucólisis? Ambas, la célula vegetal y la célula animal, ¿vale? Voy a poner por aquí todas. ¿Qué tipo de célula produce la respiración anaerobia? Todas también, ¿vale? ¿Qué tipo de célula produce el ciclo de Krebs? Eh, perdón, claro, ya decía yo, me faltaba Calvin. Voy a incluirlo por aquí. Calvin. Vale. ¿Qué tipo de células producen el ciclo de Krebs? Pues todas las células eucariotas, ¿vale? ¿Qué tipo de células producen la fosforilación oxidativa? Pues todas también. ¿Y qué tipo de células producen el ciclo de Calvin? Las vegetales. Cuidado con esto. Vale. Y por otro lado, lugar. ¿Dónde ocurre la glucólisis? En el citoplasma. ¿Dónde ocurre la respiración anaerobia? En el citoplasma. ¿Dónde ocurre el ciclo de Krebs? En la matriz mitocondrial. ¿Dónde ocurre la fosforilación oxidativa? En la membrana interna, interna mitocondrial. ¿Y dónde ocurre el ciclo de Calvin? En el estroma. Y ya con esto tendríamos la pregunta 3 entera contestada. Vamos a por la siguiente, que es una pregunta sobre biotecnología. Nos dicen, defina los siguientes términos: biotecnología roja, biotecnología verde y biotecnología azul, indicando ejemplos de sus aplicaciones. Vale, vamos con la primera. Biotecnología roja es una rama de la ciencia, bueno, voy a poner una rama de la biología, en verdad, que se refiere a técnicas biológicas biotecnológicas que se aplican en el campo de la salud y de la medicina. También podemos incluir que se encarga de la investigación de nuevos fármacos y herramientas de diagnóstico. Y ya simplemente incluir algunos ejemplos, ¿vale? Como por ejemplo, producción de vacunas y otro más, como por ejemplo sería la terapia génica. Y ya con esto tendríamos la biotecnología roja. Ahora vamos a por la biotecnología verde. Y básicamente, de nuevo, rama de estudio biológico que se centra, bueno, que se
aplica, mejor dicho, en la agricultura y producción de alimentos. Con la tecnología, o sea, con la biotecnología verde, se consigue mejorar los cultivos y sostenibilidad ambiental. Y algunos de ejemplos de esto pueden ser, pues, ejemplos, cultivos transgénicos y pesticidas, vamos a ponerle, pesticidas y fertilizantes. Vamos a por la última biotecnología, la biotecnología azul. Tecnología azul. Y de nuevo, rama de estudio científico que se centra en la investigación de organismos marinos en búsqueda de nuevas moléculas y procesos biológicos para su posterior aplicación en humanos. Algunos ejemplos y ya con eso terminamos este apartado. Ejemplos, la bioremediación que aparece en el tipo test y la acuicultura. Vale, ahora vamos a hacer el apartado B y en este nos dicen describa brevemente un método para separar fragmentos de ADN. Yo he escogido la electroforesis de ADN en gel de agarosa, ¿vale? Voy a poner electroforesis de ADN en gel de agarosa, que básicamente es un proceso que separa fragmentos de ADN, ARN, ADN, ARN y proteínas
en función de su tamaño y carga eléctrica gracias a la aplicación de corriente eléctrica al gel de agarosa. Y listo, con esto tendríamos ya todo el examen resuelto. Así que nada, si habéis hecho el examen, espero que os haya salido genial, ¿vale? Si tenéis cualquier duda, podéis contactar con nosotros en PCE y por supuesto no olvidéis suscribiros y preguntar cualquier duda que estamos aquí para ustedes. Un saludo.